Hola, mucho gusto y bienvenidos a las mil y una noches. Yo soy Yevem y hoy quiero contarles una historia. Así que, primero que nada, quiero comenzar hablándoles sobre esto. Si bien la historia no es de una persona cercana a mí, es bastante interesante. Creo que todos en algún momento hemos tenido esa curiosidad de saber qué hay allá en el mar. ¿Qué pasa en ese lugar tan desconocido, tan cotidiano, pero a la vez tan, no sé, con ese sentimiento de lejanía que hay en ese lugar? Porque sí, todos conocemos el mar, o al menos la mayoría lo hemos visto. Es en persona, en fotos, en imágenes, en lo que tú quieras. Pero sabemos que hay un cuerpo de agua enorme rodeándonos. Pero, ¿qué hay ahí? Me da curiosidad siempre querer investigar más y las teorías que se hacen y demás, ¿saben? Y siento que este es un tema bastante interesante. Por eso mismo la historia trata sobre eso, sobre un acontecimiento en el mar. Espero que la disfruten y quizá puede que vengan un poco más de historias sobre este tema, si es que veo que les gusta. Así que, ¿me acompañan? Esto que voy a contarles pasó hace algunos años. Ha sido un acontecimiento en mi vida muy fuerte y que aún hoy no puedo dejar atrás. Pero todos tenemos que enfrentar esas cosas en algún momento. Y creo que lo mejor es contárselo a alguien, aunque puede que nadie te crea, ¿sabes? Pero ¿qué más da? Bueno, era una mañana de verano. Fuimos a vacacionar a casa de unos parientes, de unos tíos, cerca de un río que conectaba con el mar. Ha sido un lugar que frecuentamos o frecuentábamos mucho y era divertido ir a pescar con mi primo, con mi tío, con mi papá. Siempre regresamos con una buena cantidad de pescado. Con él podíamos hacer una parrillada en el jardín y estar hasta tarde alrededor en la fogata. Esa mañana nos dispusimos a ir de nuevo a pescar. Esperábamos que fuera como aquellos grandes días, ¿sabes? Nos adentramos en el río. Esa vez nos acercamos un poco más al desemboque, al mar, para ver si podíamos conseguir peces más grandes según nosotros. Y después de un rato, sin suerte, mi papá y mi tío decidieron adentrarse un poco al mar. Yo quería decirles que era peligroso, pero su semblante no mostraba duda de querer hacerlo. Cuando poco a poco el mar nos rodeaba, empezamos a tener suerte y unos peces de un buen tamaño comenzaron a picar. Incluso hubo uno que tuvieron que jalar entre los dos. Después de un rato, la suerte terminó y las horas habían pasado. Perdimos mucho tiempo en el río y el tiempo que se nos fue volando con la buena pesca que tuvimos nos hizo quedarnos más y más. Así que por fin decidimos regresar. Pero la corriente parecía hacerse más fuerte y nos jalaba poco a poco, alejándonos. Mi primo y yo empezamos a ponernos nerviosos, incluso mi papá, pero mi tío nos vio y nos dijo que no pasaba nada, que era normal, que era mejor no pelear con la corriente y que en poco tiempo regresaríamos. Esas palabras nos calmaron un poco, pues pensamos que por la experiencia de vivir ahí sabía mucho más que nosotros, pero conforme pasaba el tiempo, la corriente nos arrastraba más y más. La lancha se sacudía con fuerza y nos dimos cuenta de que la expresión de mi tío, de la calma, de la preocupación, era un cambio bastante evidente. Y después, a la desesperación, no poder avanzar.
De la nada, una niebla muy densa empezó a rodearnos. Una niebla que ahora entiendo que no tenía razón de ser. Salimos con el amanecer. Era un día bastante soleado. No había indicios de nada así. De pronto, perdimos la visión de nuestros alrededores. La niebla era tan densa que apenas podíamos vernos a nosotros. La marea cesó. Comenzamos a avanzar, pero no parecíamos ir a ningún lugar. No teníamos algún modo de comunicarnos. El motor dejó de funcionar y nos quedamos varados, sin saber en dónde estábamos, sin saber hacia dónde ir. Mi tío hizo todo lo que pudo y el motor volvió a encender. Pero ¿de qué servía si no teníamos ni idea de a dónde ir? Así que nos quedamos esperando a que la niebla se disipara, pero empezamos a escuchar cosas, ruidos raros que al principio creíamos venían de la lancha, de su crujir o algo así, pero el movimiento y el golpeteo de las olas nos hacían confundirnos. Pero no, había algo más, un crujir diferente, o más bien parecía un chasquido que venía de todas direcciones y el agua se agitaba, así como si algo estuviera nadando a los alrededores, o al menos así parecía. Nos sentíamos muy tensos y eso que provocaba el ruido se acercaba más y más. Nosotros nos quedamos helados. Además, no teníamos a dónde ir. No sabíamos si el movimiento atraería eso que nos rodeaba. Pasaba más y más el tiempo y seguimos igual. Pero de pronto, unas luces aparecieron a nuestro alrededor. Y parecía que el chasquido venía de esas mismas luces. Que a pesar de que la neblina era bastante densa, se veían claramente dirigidas a nosotros, como si de verdad nos estuvieran viendo fijamente. No sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo reaccionar. En un momento las luces se apagaron. Se escuchó un estruendo en el agua, como si algo muy grande hubiera caído y la lancha se sacudió bruscamente. Una luz enorme estaba sobre nosotros y un sonido ensordecedor nos envolvió, y detrás de esa luz se alcanzaba a ver algo de una forma inexplicable. Una bestia, un monstruo, un tamaño colosal, acechándonos y viéndonos. Y las luces pequeñas comenzaron a aparecer. Estaban ahí, pequeñas, apareciendo a sus pies. Se acercaron rápidamente a nosotros y sin pensarlo, mi tío prendió el motor y avanzó. No tenía ni idea a dónde ir, pero aún así avanzó. El mar se puso agresivo, nos agitaba como si quisieran tirarnos. Todos estábamos agarrados con fuerza, menos mi primo, que se quedó petrificado ante lo que estaba pasando. Su mirada vacía fue lo último que vimos, que apenas y vi mientras caía por la orilla. Mi papá y yo gritábamos que parara, pero mi tío parecía no haber visto nada por la niebla y por el miedo, por la desesperación. Volteamos para atrás y las luces parecían haberlo rodeado y nos dejaron por un momento. Pero aquella cosa enorme nos seguía apuntando con su luz. Se escuchó un estruendo y esa cosa estaba más cerca. Las olas que generó nos llegaron y como si todo el mundo se fuera
alentado, gritamos. Sentí como poco a poco el mar iba tocando mi cuerpo y como la lancha nos estaba pasando por encima. Escuché un chasquido y de pronto, nada. De repente, estábamos cerca del desemboque, el del principio. No había niebla, no había luces, como si nada hubiera pasado. Estábamos empapados y mi primo tampoco estaba. No dijimos nada, solo avanzamos. Nos preparamos para dar la mala noticia a la familia. Conforme nos acercábamos a la orilla, vimos que alguien nos estaba esperando ahí, gritando y agitando los brazos muy enojado. Era mi primo. Cuando llegamos y bajamos de la lancha, de verdad, estaba muy enojado y nos reclamó que no lo esperamos para ir a pescar, que no le habíamos hablado sabiendo que le gustaba tanto ir, que le había, no sé, no le pasó nada, se había quedado dormido. No supimos qué decir, nos quedamos mudos. Ya suficiente era todo lo que habíamos pasado. Y ahora, ¿esto? Entonces, ¿quién iba con nosotros? Sé que todo esto es difícil de creer. Y nadie había dicho nada de lo que pasó. Dejamos de ir porque mi papá ponía excusas de la carga de trabajo. Y después dejó de hacerlo. Porque incluso mi tío se mudó para vivir en la ciudad. Nunca nadie dijo nada. Pero sabemos que ahí hay algo. Algo siniestro y peligroso que está esperando el momento o la oportunidad para salir. Y que de alguna forma siento que incluso me está esperando.